bienvenidos a Mujeres en Sintonía. Ya vamos avanzando en este mes de agosto, un día, bueno, soleado, un poco frío, pero estamos con toda la disposición para comenzar a estar junto a ustedes, mis bellas damas, por supuesto, a quienes les doy la más cordial bienvenida, pero sí, yo no soy mala onda. Ustedes, caballeros que nos están viendo, también les damos la más cordial bienvenida y los invito a que participen hasta las 17 horas porque vamos a hablar de temas... Me voy a poner seria, muy relevante. Sí, pues, vamos a hablar de temas relevantes el día de hoy que tiene relación con nosotras, con las mujeres, pero para eso estoy aquí con la experta, con la única, con la grande, con quien lidera la lucha por las mujeres aquí en el Maule. Estoy con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Morales. ¿Cómo estás, Seremi? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por poder transmitir todo lo que ha pasado en este último tiempo, que ha pasado hartas cosas, sin duda, pero también en el marco de la reflexión y los avances que hemos tenido como gobierno. Eso es lo más importante porque han pasado cosas. Sí. Y cosas no muy buenas, pero que también han sido el puntapié para ir trabajando en políticas públicas que permitan también defendernos a nosotras las mujeres en ese sentido. Y para comenzar queremos analizar este caso que en realidad fue bien controversial, el caso denominado el caso Macaya. Sí, absolutamente. Sabemos que existió abuso también, la justicia está haciendo lo suyo, sin embargo hubo una medida que generó el descontento, la medida cautelar que se modificó, que claro, que él podría haber estado en su casa tranquilamente y esto por una prueba porque se supone que habría sido grabado sin consentimiento por parte de las víctimas también. Es un tema bastante delicado, hubo manifestaciones también, en este caso el presidente del Senado también renunció a su cargo en ese sentido y esto ha gatillado bastantes opiniones. Entonces, Seremi, conversemos, yo le dije así como muy a la pincelada, pero quiero que conversemos desde su punto de vista también este fenómeno que se genera, primero, con gente que tiene poder y enfrenta a la justicia, y segundo, también el movimiento y la fuerza que tomaron las mujeres para obviamente alzar la voz. Bueno, yo creo que cuando uno observa la historia, sin duda los movimientos mujeres y también feministas han sido importantes en el marco político. Esto, si uno observa, esto es política, sí, y absolutamente tiene que ver con las transformaciones sociales y también el cuestionamiento de la orden social que existe actualmente. Yo creo que cuando uno evalúa independiente desde lo personal, yo creo que aquí uno tiene que ser objetiva de que estamos hablando de menores de edad. Exacto. Ahí partamos, yo creo que es el inicio de una conversación con respecto a lo que significa la violencia sexual para muchos de los menores de edad y el impacto que resulta ser cuando son personas adultas. Y ahí es donde uno observa de que en los espacios donde existen mayores niveles socioeconómicos, sin duda esto es perdonable. Hay cosas que mirar, el caso de Caradima, que es el problema. Yo creo que en el fondo uno va evaluando y diciendo, bueno, qué es lo que nosotros perdonamos y no perdonamos desde el ámbito ético versus moral. Y ahí es donde uno observa que hoy día los niños y niñas adolescentes están absolutamente desprotegidos, si no ha sido porque muchas de las organizaciones de mujeres se enfrentaron ante la justicia y la injusticia que significaba de poder decirle, miren, no importa que haya abusado a menores de edad, va a quedar en la casa. Tranquilito. Claro, y eso en el fondo le estamos diciendo a muchas de las personas víctimas de violencia sexual de que no es necesario denunciar porque da lo mismo, porque la injusticia y la no verdad va a seguir primando si existen ciertos recursos de influencia en diferentes espacios de poder. Ese es el tema, a eso quería llegar, Seremi, por eso también planteaba este punto, este fenómeno que se genera, porque aquí existen dos fenómenos. El primero, el poder adquisitivo, obviamente. Exacto. Y el poder de las influencias. Exacto. Aquí sabemos que el dinero y las influencias son muy poderosos en ese sentido. Bueno, hay que ver también el caso de Ryan Soler. Sí. También un caso que la cual está detrás de eso los niveles de influencia que pueden tener a través de los tribunales, y eso es la preocupante que es. Y eso es un tema que yo creo que hay que como país empezar a reflexionar, que no podemos estar permitiendo que la violencia sexual sea forma bajado el nivel por lo cual el impacto hacia la familia tiene. Yo creo que en primera instancia el caso Macaya nos refleja de que la sociedad ahora no lo está permitiendo. Exacto. Eso es primero, yo creo que es importante decirlo, porque no es el primer caso que nosotros tenemos en el país frente a lo que significa el perdonazo.
¿sí? Y el perdonazo frente a lo que significa personas que viven violencia sexual. Bueno, uno observa la historia y yo creo que hemos ido evolucionando como sociedad, hemos ido evolucionando en no permitir que esto se marque en la injusticia. Yo creo que la justicia es importante, está haciendo su trabajo y lo hizo ahora, dando respuesta a que, como dice, cuál es el cuestionamiento del video. O sea, hay cosas que hay un alcalde que estaba utilizando el tema del video no consentido para buscar su no culpa, y creo que esto vamos a empezar a definir qué significa el consentimiento y no consentimiento cuando vemos una situación de delito, que ahí es donde está yo creo que el análisis detrás de esto. Claro, porque obviamente el consentimiento es para no mostrar el material audiovisual, pero cuando ellos ejercieron este acto de abuso, ¿dónde estaba el consentimiento? ¿Dónde ellos entendieron que la víctima no quería? Entonces esos son los cuestionamientos, y por eso también me da un poco de ira hablar de este tema, pero creo que es necesario también ponerlo en la palestra y seguir hablando un poco también de lo que va sucediendo. Exacto. Y cómo ustedes también van trabajando políticas públicas en ese sentido, y ver también cómo las mujeres se han ido empoderando también, como lo mencionaba usted, para poder ya obviamente decir como no, nosotros ya no vamos a aceptar estas injusticias por parte del Poder Judicial. Exactamente, y no tan solo en ese aspecto, o sea, hay otros casos que nosotros estamos observando, incluso en la región del Maule, que hay cosas que son temas que tenemos que abordarlos, no tan solo en los espacios escolares, sino también en la familia. Por ejemplo, yo he observado que, por ejemplo, en los indicadores te demuestran que el 100% de los abusos infantiles, el 80% son personas conocidas de la familia o incluso familiares. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para que estos niños, niñas y adolescentes no vivan situaciones extremas que implica atentar contra su dignidad, atentar incluso contra su cuerpo, y luego eso implica una situación post-trauma muy importante en la vida adulta? Entonces, en primera instancia, sin duda la familia es el primer nivel donde tenemos que conversar, que el cuerpo de los niños y niñas son realmente importantes, que tienen que cuidarlo y autocuidarse, y eso significa que hay cosas que no son normales y que eso hay que evidenciarlo. En una oportunidad, me acuerdo, en una radio, personas en la cual eran médicos, me dijeron, bueno, pero es que eso también lo instrumentalizan las madres. Y yo le dije, ¿cuántos? Estamos hablando ¿cuántos? ¿De cuántos de los casos que usted me está diciendo es así? No, yo lo digo. No, aquí este tema es serio. Es que no es yo lo digo. Claro. No, no es el creer. Aquí tenemos que hablar de estadísticas, tenemos que hablar de casos en el cual no podemos permitir como sociedad, y nosotros como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estamos trabajando arduamente con el Ministerio de Educación en el marco de convivencia escolar para prevenir espacios en la cual implica un riesgo para los niños y niñas adolescentes. Y eso implica mucha capacitación, mucha transferencia también de información de las consecuencias que radica la violencia sexual, y por lo tanto también estamos trabajando con la Corte de Apelaciones de Talca constantemente al marco de la violencia integral de violencia, que también está incorporado en la violencia sexual también como un delito en el cual implica el poder trabajar arduamente también con los niños y niñas. O sea, por ejemplo, en el caso de Ryan Soler, el caso era de niñas que habían estado en un marco de fiesta y habían vivido una situación de violencia sexual. Entonces, muchos que dijeron, bueno, ¿para qué iban a la fiesta? ¿Por qué se visten de esa forma? Bueno, no hay justificación alguna de que las mujeres sean violentadas sexualmente, ni siquiera por razones de su vestimenta o porque estaban solas o porque simplemente estaban en la calle. Es cosa de mirar, por ejemplo, el caso de Manada en España, cuando una mujer fue violada por 5 hombres, y eso uno implica de que dentro del marco de la situación que ellos vivieron, bueno, resultó ser obviamente una situación de una ola de organizaciones de mujeres reclamando en el mundo las situaciones de violencia que viven constantemente las mujeres. Es el tema. Mira, usted dio en el clavo, en un tema bastante relevante que tiene que ver también con este paradigma social que al final nos revictimiza, nos culpa a las víctimas también, porque como decía, no sé, usted decía este caso,
jóvenes salieron de fiesta y bueno, fueron víctimas de abuso. Una mujer iba caminando sola, víctima de abuso. No sé, la madre dejó al cuidado a la menor, la abusaron, es culpa de la madre. Claro. Hablemos también de este fenómeno que se genera de culpar a la víctima o de culpar también a su alrededor, sabiendo que, como decía usted, no hay justificación. Y cómo también se está intentando erradicar ese pensamiento, porque aquí el único responsable es el victimario, quien ejerce el abuso y obviamente la violación, etcétera. Pero cómo también se puede ir trabajando para poder erradicar ese pensamiento que al final lo único que hace es deslegitimar lo que es a la víctima y en el fondo también amedrentarla para que no denuncie y no continúe luchando. Por eso que yo creo que el análisis de los videos consentidos o no consentidos es importante. Por ejemplo, siempre a las víctimas se le piden pruebas. Sí. Entonces, ¿qué pruebas vas a tener? Si generalmente cuando ejercen estos tipos de violencia, como por ejemplo el acoso sexual, en los espacios laborales siempre buscan espacios donde no haya pruebas. Entonces, la reflexión que hay detrás es que simplemente nosotros tenemos que crear conciencia y trabajar también, no tan solo con las mujeres como víctimas, sino también con los victimarios, para que no vuelvan a ejercer la violencia sexual. Entonces, siempre yo creo que eso no se ha hablado mucho. ¿Por qué por qué ejercen, por ejemplo, violencia sexual a menores de edad? Porque, por ejemplo, son mayoritariamente hombres. Claro. Porque este tema, por ejemplo, cuando uno observa que hay niños, también hay niños abusados. Sí. Prácticamente cuando uno observa cuántos son los victimarios de abuso sexual, el 82% son hombres y el resto son mujeres, y hay mujeres también, pero en menor cantidad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está fundamentando de que una persona puede ejercer el peor horror, tortura prácticamente a muchas de las niñas? Entonces simplemente lo que es importante es decirle de que principalmente tiene que ver con conductas aprendidas, que tiene que ver con cómo nos vamos relacionando con nuestra vida sexual. Entonces, ¿en qué minuto vamos nosotros a trabajar en los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cómo nosotros vamos a hablar sobre lo que significa la sexualidad responsable y afectiva? ¿En qué espacio lo tenemos que hablar? Entonces, es muy simple. El espacio que hay que hablar primero es en la familia. Segundo, no permitir ciertas conductas de, por ejemplo, de que aplauden cada vez que un niño pueda tener alguna relación incluso con una mujer adulta, ¿sí? O que en cierta forma siempre ejerciendo el ser hombre para poder, a través de las relaciones sexuales. Entonces, ¿en qué minuto vamos a poder conversar la responsabilidad que hay detrás de eso? Cuando uno observa, por ejemplo, incluso uno empieza a analizar mucho más profundamente las infecciones de transmisión sexual, y cuando uno ve y observa que muchas de las mujeres casadas tienen transmisión de enfermedades, sí, donde lo hace producto de que sus maridos tienen otras conductas sexuales. Entonces, eso tiene que ver con una falta de responsabilidad y conciencia de que los derechos sexuales y reproductivos parten por la educación. Entonces, yo creo que simplemente tenemos que empezar a trabajar con las familias. Segundo, porque eso es parte de la responsabilidad parental. Segundo, que conversarlo con los niños y niñas y adolescentes, más aún porque están expuestos en las redes sociales. Y tercero, tenemos que trabajarlo en las escuelas con personas con competencia para trabajar en ello. Y muchas veces han cuestionado el trabajo de educación sexual integral, que muchos padres y madres no quieren, que no quieren que se metan con su hijo, pero está bien, pero ellos cuánto también son padres y madres que no tienen tampoco las competencias para trabajar sobre la educación sexual. Entonces es importante que lo hablemos como comunidad educativa. Perfecto. Sí, en realidad eso también es otro punto clave cuando existen quejas de que, porque piensan que la educación sexual está relacionado simplemente al sexo, al acto sexual, y en realidad no se dan cuenta que tiene que ver con un tema del desarrollo de nuestro cuerpo también, de cómo se va llevando a cabo, porque la idea de la educación sexual es entregar las herramientas que los jóvenes sepan y darles las directrices de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que pueden permitir, de lo que no y las consecuencias que tiene. El objetivo es que se eduquen en ese sentido
sentido, pero claro, también ese es otro paradigma que hay que romper, porque los padres, sin culparlo, porque aquí obviamente yo no quiero juzgar a nadie, porque también venimos de una crianza, la generación antigua vienen de otra crianza también, entonces claro, hay que romper un poco ese mito de que tiene que ver con el acto sexual y que poco más se va a incentivar a que los niños, los jóvenes comiencen a tener relaciones sexuales, nada que ver. Ese es el tema. Pero si uno analiza en general en todos los espacios, incluso en la televisión, en las redes sociales, estamos viviendo en una sociedad muy sexualizada, ¿sí? Donde incluso a los menores de edad también los sexualizan. Entonces, hay que aprender qué significa la educación sexual. Exacto. Primero, ¿qué significa la sexualidad? Que es mucho más allá que un acto en la cual sexual, sino significa es todo el proceso de desarrollo que tienen los niños, niñas, adolescentes, desde la prepubertad, la pubertad, lo que significan los primeros deseos, los primeros acercamientos hacia el pololeo. Para nosotros, cuando nos llega nuestra menstruación, el proceso, todo eso. Claro, y además también todas aquellas acciones y actividades que en el cual implica explicarle a los niños, niñas cuál es su desarrollo, pero también su autocuidado. Entonces, si vamos a prevenir, si uno observa, por ejemplo, me ha tocado conversar mucho con mujeres en los territorios, y prácticamente, yo te digo, o sea, prácticamente 100 mujeres, por ejemplo, que me ha tocado conversar, prácticamente 60 mujeres han tenido situaciones de abuso sexual cuando han sido niñas. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? O sea, cuando uno también se observa a sí misma, yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, yo tenía alrededor de 8 años y yo estaba con una falda y un tipo se acerca para tocarme. Entonces, claro, yo siempre he sido, yo creo como muy para enfrentar las cosas, y yo grité y lo apunté. No, yo no me cohibí porque sentí una rabia tremenda. Pero peor fue cuando mi abuela, claro, que una persona adulta mayor, me calla y me esconde, en vez de haberlo enfrentado. Entonces me sentí desprotegida, me sentí que era vulnerable, y eso es un tema que, bueno, uno lo comprende más adulta. Y uno se siente a veces culpable. Exacto. Por decirlo, por haberlo alzar la voz. Claro, por alzar la voz. Y eso ocurre muchas veces. La pregunta que uno se hace, ¿cuántas veces nosotros creemos a los niños y niñas cuando pasan por estas situaciones? Entonces, obvio que uno se siente desprotegida, sí. Se siente en la cual no está apoyada o simplemente no escuchada en el momento en el cual uno lo vive. Y esas mujeres lo hablan. A mí se han acercado, por ejemplo, adultas mayores diciendo que quieren reparar su situación de abuso sexual cuando estuviesen en la niña, pero no lo pueden reparar porque esas personas murieron. Entonces, bueno, yo creo que la reflexión frente a Macaya es una reflexión que a mí me invita a que no podemos estar ejerciendo la normalidad ante la injusticia de menores de edad, no podemos estar midiendo de que porque tienen influencia perdonarlos, o porque es mi amigo, es porque yo lo conozco. No, yo creo que hay que cuidar los espacios, tenemos que ser adultos y adultas responsables de las siguientes generaciones, y esa es mi invitación. Hay que cuidar, y hay que cuidar nuestras propias conductas hacia los menores de edad. Definitivamente. Y otro punto también sería mi respecto, volviendo al tema de Macaya. Ser despreciable. Sí, lo voy a decir, ¿y qué? Censúrenme. Despídame. No, mentira. Macaya. Pero claro, porque como decíamos, pasó esta situación, la presión social hizo lo suyo también, etcétera, y él volvió, obviamente, a cumplir su prisión preventiva como corresponde. Ahora, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también, ¿cómo van a seguir trabajando para que en el fondo, yo siento que las penas tienen que ser más duras en ese sentido, cuando estamos hablando de violencia sexual? Esto me imagino que para ustedes también igual fue una señal de alerta muy importante como ministerio lo que sucedió. ¿Cómo también se va a seguir trabajando para que las penas sean más duras también, para que se paguen como corresponde y, como decía usted, se evite el tráfico de influencia, de dinero también, para proteger a las víctimas en este sentido? Bueno, yo creo que ahí muy importante, la ministra, bueno, fue bastante cuestionada con
con los contenidos que ella exponía, que es un contenido bastante verdadero, pero sin duda le dio favor a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, con respecto a lo que ella apuntaba sobre la situación de las víctimas. Bueno, la Ley Integral de Violencia yo creo que nos va a permitir articular en mejor forma con los tribunales para mejorar los accesos hacia la justicia. Quiero informarles que hace más o menos alrededor de 5 o 6 años se ha ido trabajando las grabaciones a menores de edad para que una sola vez sea el relato, porque es muy difícil que una y otra vez te pregunten los mismos hechos que a ti tanto te traumatizan. Y a la vez la Ley Integral de Violencia hace que también podemos nosotros mejorar la situación de revictimización de las mujeres que también van a ser grabadas, y que también la idea es que sean las medidas cautelares, obviamente con seguimiento a través de los tribunales. Por lo tanto, prácticamente todo lo que va a ser los recursos va a estar asociado a los tribunales en forma, primero, pero también vamos a hacer grandes esfuerzos en la prevención, porque, claro, tenemos que atender y proteger a las víctimas, pero también tenemos que hacer y profundizar la debida diligencia, que significa ser efectivo en nuestro trabajo ante la protección y atención hacia víctimas de violencia, pero también tenemos que trabajar arduamente la prevención. Y ahí, educación no sexista, bueno, estábamos aquí en este programa, ¿te acuerdas? Sí. Que estaba justamente trabajando el tema de Tribunal Constitucional y te di la premisa, sí, que fue ese mismo día, de que educación no sexista forma parte del trabajo que va a realizar ahora educación. Claro, en varias oportunidades dice que yo no estoy de acuerdo con la educación no sexista, pero yo creo que hay que conceptualizar qué significa, en qué consiste la educación no sexista, y simplemente consiste en todo lo que significa eliminar el concepto de ser hombre y mujer, sino ver al ser humano con todas sus competencias, sus capacidades, no en el marco de la división. Claro, no etiquetarlos básicamente. Exactamente, o encasillarlos. Es como decir, todas las mujeres son malas para la matemática, todos los hombres son malos para el lenguaje, cuando eso es relativo. Entonces, esto no tiene que ver con que vamos a cambiar el sexo de uno u otro. Eso no se trata. Simplemente lo que estamos haciendo es eliminar los estereotipos que impiden el desarrollo efectivo de aquellos seres humanos que quieren desarrollar. Es muy simple como decir, ¿cómo puede ser que las estadísticas laborales en relación a tecnología, matemáticas, ciencia e ingeniería apenas en nuestro país alcanza un 12% y en nuestra región el 5%? Es decir, hay profesionales que están en esas áreas que son mujeres apenas el 5%. Cuando el desarrollo del país se basa en la tecnología, en la inteligencia artificial, sí, en las comunicaciones, en la energía, en todo lo que es ingeniería, o sea, necesitamos mejores competencias, y eso no tiene que ver ser hombre y mujer. El cerebro no es distinto a los hombres y mujeres. No tiene menos o más inteligencia, tiene que ver con las conexiones sinápticas que se desarrollan en la educación primaria y preescolar. Entonces, si le impedimos a las niñas jugar con otros juegos que no sea la muñeca, y a los niños que no sea otro juego, que no sea los autos, entonces vamos a seguir en la misma dinámica, vamos a seguir con los mismos porcentajes y vamos a seguir siendo un país subdesarrollado. Y ese también es el origen. Usted lo acaba de decir, lo que pasa esto es porque es una construcción social. Lo que pasa porque, claro, la mujer tiene que jugar con la muñeca, el hombrecito tiene que jugar con eso, pero si uno ve, por ejemplo, un hombre que está estudiando párvulo, el gay lo molesta y él tira esas cosas. O veo una mujer que está estudiando ingeniería, pero ¿por qué ella está estudiando? Y ojo, un ejemplo muy claro y muy práctico diario tiene que ver con la medicina. A veces las mismas mujeres, incluso me ha tocado escuchar, no, yo prefiero que me atienda un doctor, confío más en un hombre que en una mujer. El ginecólogo, claro. Una ginecóloga. Entonces, claro. A veces nosotros en la práctica va pasando eso, entonces también es una construcción social que hemos hecho, pero como decía usted, tenemos que insertarnos porque las mujeres día a día han demostrado también que son capaces de muchas cosas, de liderar también. Absolutamente. O sea, las mujeres también son muy power, son un mundo de posibilidades, solo lo que pasa es que tienen que luchar el doble por los espacios, el triple. No, y además también hay que considerar que todas las situaciones que ocurren hoy día
también tiene que ver cómo vamos a practicar las nuevas generaciones. Ayer tuve una llamada muy interesante de una ingeniera en construcción del INACAP allá en Curicó, que me invitó a una actividad donde va a reunir a todas las ingenieras en construcción, estudiantes y también estudiantes de técnico profesional, para hablar sobre el tema de mujeres en la construcción. ¡Qué hermoso! Entonces, ella es una de las primeras generaciones de ingeniería en construcción y yo me alegro mucho que empiecen otras mujeres a abrir el camino para que podamos ingresar. De hecho, nosotros estamos trabajando con la Cámara Chilena de la Construcción para que no tan solo profesionales ingresen al mundo de la construcción, sino también que ingresen mujeres en el oficio. Entonces esos son cambios culturales importantes que vamos a tener que hacer en las empresas para que incorporarse en una mujer va a ser importante. Y de hecho nuestro gran, yo creo que cómo vamos a enfrentar todo este cambio mundial si no somos mismos nosotros capaces de cambiar nuestros propios espacios. Así que yo creo que es importante decirles que en ese marco, nuestro Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género está trabajando en todos los espacios para mejorar las oportunidades, no tan solo a las mujeres, sino también que los hombres también mejoren sus oportunidades en otros espacios que han sido liderados principalmente por mujeres. El tema es que hay una asimetría de poder importante que tenemos que enfrentar y yo creo que todo lo que hemos hablado anteriormente representa a que estos espacios de influencia son trabajados principalmente por los hombres y no por las mujeres, y ahí agradezco mucho a las magistradas de la Corte de Apelaciones de Talca, la presidenta y también dos magistradas más que están trabajando arduamente a abrir caminos para mejorar también a través de los tribunales, mejorar los accesos y la articulación con el Poder Ejecutivo. Definitivamente, ¿ves? Ahí entonces queda clarito como el agua también para lo que nosotros es la génesis de esta situación y también lo que se busca, que las mujeres comiencen a empoderarse, comiencen a utilizar espacios en oficios, en cargos de poder también, que es súper relevante en ese sentido. Seremi, ahora me gustaría que habláramos un poco de las políticas públicas también enfocadas a las mujeres, específicamente usted lo estaba mencionando ya que esta ley integral de violencia también. ¿Podemos hablar a nivel un poco más macro, bien en qué consiste también, cuáles son las tipificaciones, lo que va también conllevar esta ley para que la gente también se vaya interiorizando, sobre todo nuestras mujeres que nos están viendo hasta ahora? Absolutamente. Bueno, yo quiero decir que la ley 21.675 es una ley que integra a todas las leyes asociadas con violencia. Está la ley Karin, que comenzó el 1 de agosto, que está relacionada con violencia laboral. Está la ley Gabriela, que tiene que ver con la violencia en el pololeo. Está la ley Antonia, con femicidio-suicidio. La ley de femicidio. La ley de violencia intrafamiliar. Estas leyes que integran, la ley de Zamudio, que tiene que ver con discriminación. Todas estas leyes que integran va a permitir en cierta forma poder mejorar la articulación legal. ¿Ya? Me explico, por ejemplo, en este caso, este trámite que se realizó va a poder permitir mejorar, por ejemplo, las medidas cautelares, que va a ser con seguimiento, va a poder incorporar a los niños, niñas, adolescentes como parte de ser víctimas directas, por lo tanto ahí protección de la niñez va a ser un elemento muy importante a través del programa Mi Abogado y también La Niñez se Defiende, que pertenece al Ministerio de Justicia. Y eso hace de que nosotros vamos a tener que trabajar articuladamente. Es cosa de saber de la situación que pasó, por ejemplo, porque es el Día Nacional del Femicidio el 19 de diciembre, y es muy simple porque el padre llega y tira a su propia hija delante de la madre en un balcón para que, en el fondo, como castigo a la madre, o sea, mata a su propia hija en razón de una situación de violencia. Y eso se llama violencia vicaria. Entonces, en este marco... Se me llegan a parar los pelos de escuchar esas cosas, de verdad. Sí. Entonces, suele suceder. Uno siempre se pregunta por qué los seres humanos llegan a ese extremo. Ese es el tema. Yo creo que por eso me pasa esta situación, porque uno como que no dimensiona lo que pasa por la cabeza de esas personas. Es impresionante. Yo creo que la gestión de la ministra, Antonia Orellana, ha sido fabulosa. Yo lo quiero decir muy responsablemente, independiente de que es mi jefa. Cariñosa la ministra. Bueno, cariñosa. Pero yo, ¿por qué lo digo? Porque, yo creo que la gente no sabe, pero yo llevo 15 años, de los 24 años de servicio público que tengo, 15 años los llevo trabajando en temas de género, desde el CERNAM hasta la fecha. Y cuando se creó el ministerio con Claudia Pascual,
bueno, luego fue otras ministras más en el gobierno anterior, pero la ministra Antonia Orellana tiene una visión de empujar las leyes de forma muy impresionante. Y yo creo que eso me tiene muy contenta, de esto muy orgullosa de trabajar también con ella en este proyecto, en el cual yo como profesional acepté porque consideraba que era muy importante de poder llevar. Pero ¿por qué? Porque esta ley para nosotros es una ganancia ideológica. ¿Y por qué es una ganancia ideológica? Primero, porque se pudo incorporar la educación no sexista en la educación, que es necesaria para poder erradicar estas situaciones y hechos tan graves que estamos conversando. No crean que los hombres no les debe afectar este tema de ejercer violencia y siempre ejercer este estado de ser hombres a través de las relaciones sexuales o a través de aminorar y subordinar a otras personas. De hacerse hombre, como dicen también. Claro, hácete hombre, que es un tema. Claro. O cuando, por ejemplo, yo he visto mucho, porque me ha tocado también conversar 100% con los hombres y decir, bueno, efectivamente, cuando muere, por ejemplo, el padre de la familia, el niño tiene que ser el padre. Cuando es niño, cargo, claro. Y tiene que hacerse cargo cuando es un niño. Es el hombre de la casa. El hombre de la casa. Sí. Bueno, y eso también es una herramienta esencial en el ámbito de la prevención en violencia de género y hace que, de cierta forma, vamos a poder hacer un vínculo intersectorial mucho más profundo y por eso estamos trabajando en esta materia de hacer un software en donde va a estar conectado toda la información de los víctimas y victimarios en el sistema, donde vamos a poder hacer seguimiento de si ha hecho la denuncia, si efectivamente qué tipo de relato tiene para no revictimizar. Es decir, ingresa Carabineros va a poder ingresar el relato, luego cualquier centro de la mujer que pertenece al CERNAMEC va a poder ingresar este sistema. Esto tenemos un año para poder ejecutar este sistema, así que cuando se cumpla un año de esta ley, vamos a poder lanzar este sistema informático, que lo va a poder utilizar el Ministerio Público, tribunales, etc. O sea, todos los organismos que requieran tener acceso, obviamente, a esa información. Exacto, de las rutas críticas que en el fondo tenemos, porque cuando se ejerce la denuncia hay otros organismos más que también van trabajando dependiendo de la violencia. Asimismo, hay bastante trabajo que se está relacionando. Por lo mismo, aquí definen las formas de violencia de género que existe, como la violencia física, que es un tema que es más recurrente de observar. También la violencia psicológica, que también es una de las más altas tasas de denuncia que existe en nuestro país y que llega a tribunales de familia. Esa es una de las más comunes, pero la gente no se... Claro. La suele como minimizar o no se da cuenta también. A veces que está siendo víctima de violencia psicológica. Claro, el hecho de que te digan tonta, que eres una estúpida, el hecho de que cómo estás vestida, etcétera, son elementos importantes considerar porque esos son los primeros puentes que existen hacia la violencia física o otros tipos de violencia mucho más extrema. La violencia sexual también, la violencia económica, porque a raíz de la pensión de alimentos, la violencia económica forma parte de también ser denunciable, de acuerdo a lo que significa la pensión de alimentos. También la violencia institucional, eso es muy importante, porque también tiene que ver con que todas las políticas respondan, las institucionalidades tienen que responder en esta materia, y si no lo responden también es una violencia institucional. También la violencia política, que es un tema muy interesante. Yo quiero como ser muy abierto de lo que, por ejemplo, ocurre a ciertas alcaldesas que a través de su consejo llegan y ejercen violencia a la alcaldesa por solo el hecho de ser mujeres. No se atreven a hacerlo a los hombres, pero sí lo atreven a hacer a las mujeres. Y yo he visto, le sacan su familia, le sacan su vida personal, porque no cuidan a sus hijos en vez de estar en este espacio. Bueno, eso es muy importante decir. Y bueno, eso es una conversación, la violencia política es una conversación bastante ardua a nivel internacional. Y la violencia en el trabajo que está asociado en la ley Karin, y la violencia gineco-obstétrica que tiene que ver con que está asociado al proyecto de ley Parto Respetado. Que, bueno, ¿cuántas mujeres han vivido situaciones en los hospitales, en ciertos espacios, en el cual cuando tienen sus hijos, sobre todo las adolescentes, no te gustó, ahora aguántate, bueno, sí, ese.
o incluso en no respetar la decisión de tener parto normal y los médicos por tener sus vacaciones, por tener su espacio, por tener sus ingresos, terminan siendo cesáreas. Nosotros tenemos en nuestra región la más alta cantidad de cesáreas en relación a otras regiones. Claro, porque la cesárea tiene que ser o decidido o por emergencia, pero si una mujer decide tener a su bebé por parto y las condiciones se dan, el equipo médico tiene que respetarlo. Exactamente. En el marco de esta ley integral también está a otros ministerios que van a trabajar en ello, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, a través de Seguridad Pública, por ejemplo, y también está Salud a través de poder, por ejemplo, trabajar la violencia sexual. Ustedes saben que si hay una violación, está el GES que permite poder revisar cualquier situación que pueda arriesgar la vida de la persona que fue víctima de violaciones. Eso es un tema también importante y es importante realizar que va a haber aumentos de programa a través del CENAMEC, va a haber un fortalecimiento institucional también con respecto al tema y además comentarles que va a haber un comité interministerial que va a ser también regional y que va a estar liderado por esta Seremía de la Mujer y la Equidad de Género, que significa la articulación territorial y que es muy importante ahí invitar a los alcaldes y alcaldesas a poder también instalar casas de la mujer, centros de oficina municipal de la mujer para hacer una mejor articulación en el marco de atención, prevención y protección de las mujeres, que incluso también recibí una llamada a través de Maule para poder trabajar con seguridad pública a través de estas medidas que la cual va a permitir mejorar la atención de las mujeres. Ese es el tema también, como decía, la violencia que se ejerce en distintos ámbitos y como decía, a veces uno no se da cuenta de las cosas a las que nos sometemos, como decía, las adolescentes también, cuando pasa que van a tener su parto también, no te gustó, usted lo planteó súper bien en ese sentido, Claro. o sea, y a veces las mismas mujeres ejercen esa violencia, entonces tenemos que Exacto. erradicar también, y qué bueno que se vayan trabajando en estas leyes también en ese sentido, la violencia económica, que también es muy común en ese sentido, Sí, exacto. pero la violencia política es un punto súper relevante también. También, se lo puedo decir. De verdad que, porque la otra vez también lo conversamos, nosotros Sí. lamentablemente, les gusta o no, bueno, para mí no es lamentable, es muy gracioso decirlo así, pero la vida es política, ¿no? La vida es política en todas las Exacto. áreas, cada decisión que uno toma es política, cada Exactamente. conversación que uno tiene es política, entonces también es muy bueno que se comience a ejercer así también y comienza a plantearse también algo tan relevante que tiene que ver con eso. En ese sentido, hablemos también de la disposición de las cámaras, la cámara baja, la cámara alta también respecto a estos proyectos, cómo se va trabajando. Sabemos que obviamente hay ciertos sectores, pero hay momentos en los que se unen también. ¿Cómo han sido Sí. las conversaciones también y los trámites? Yo creo que en el fondo yo creo que ahí se unifica absolutamente, pero yo creo que se unifica en Renovación Nacional, absolutamente ha sido, yo creo que uno de los que más ha apoyado esta ley y además también obviamente todo lo que significa a aquellos que están en alianza con nuestros gobiernos, sin duda Democracia Cristiana también, claro, que también ha apoyado estas leyes, también ha habido temas de discusión, pero lamentablemente creo que ahí los republicanos han tenido mal asertividad con respecto al tema. Es cosa de pensar el apoyo económico que existen a hijos e hijas que viven situaciones de femicidio, que presencia femicidio y pierden a su padre y madre a la vez, y que quedan bajo al alero de nada. Bueno, el Estado va y da recursos hasta los 18 años para menores de edad, o hasta los 21 si están estudiando. Entonces uno se da cuenta de que el hecho de que digan, es que eso, ¿por qué tenemos que darle algo si ellos son como cualquier niño o niña? Yo creo que cuando lo vivan van a saber lo que significa. Es que claro, cuando uno pierde a la madre o pierde al padre, Sí. ya no es como cualquier niño. Sí, yo ya no creo es como que cualquier niño que no tiene el apoyo y respaldo. absolutamente. De sus progenitores. Imagínate ver que tu madre es asesinada por tu propio padre. Yo creo que esos estados traumáticos y el apoyo que tenemos que hacer en forma constante y el Estado hacerse cargo, sin duda es lo mínimo que podemos hacer. Pero también lo peor de todo, que es negar que existe violencia, es lo peor que podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es enfrentar. Entonces, si hay apoyo legislativo para estos temas, ha habido harto apoyo. Yo quiero decir de que sí, efectivamente, todas las leyes que han sido
yo creo, en vista, promulgadas, y que en definitiva han sido proyectos que han venido a más de 7 años, porque hay que considerar que esta ley venía hace 4 gobiernos, o sea, desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, luego posteriormente pasó en el anterior gobierno, cada uno de los gobiernos trabajó para avanzar y nosotros concretamos. Claro. Pero esto es una política de Estado. Y eso significa un común denominador, y un bien común es erradicar la violencia, porque la violencia en este contexto es una violencia que impide el desarrollo de un país. Sí, hoy que de verdad es un tema relevante y es bueno también que se vaya tomando fuerza también y que se vayan hablando, o sea, al final hay que hablarlo y hay que trabajarlo. Ahora me gustaría que habláramos también de equidad de género, Seremi, sí. Porque, como decía, las mujeres de a poco nos hemos ido tomando espacios, hemos ido algunas tomando cargos de poder también, etcétera. Estamos teniendo más presencia en las mujeres. Sin embargo, existe inequidad, por ejemplo, en algunos casos, de los mismos espacios. Vemos que a veces las mujeres en ciertos rubros tienen menor, obviamente, presencia, que también lo mencionábamos antes, pero también tiene que ver con el tema salarial. Muchas veces también a la mujer, en el ámbito laboral a la mujer se le castiga por varias cosas que también lo hablamos, pero partamos por el tema de la equidad salarial, que también se está trabajando un poco en eso. Bueno, en primera instancia la equidad salarial es un proceso por el cual se pretende mejorar las oportunidades de las mujeres para aumentar sus ingresos dado en el mismo cargo y en las mismas funciones. Y cuando uno observa cuál es el porcentaje de diferencia de brecha que existe a nivel nacional, es alrededor de, dependiendo del rubro y todo, pero como promedio 26,8% de brecha. Bueno, si uno habla desde muy antiguamente, las mujeres ganaban el 30% de lo que ganaban los hombres. Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, una brecha como promedio en nuestra región alrededor de 17,8%, pero eso tiene que ver que nosotros somos los ingresos más bajos del país, de partida. O sea, después de Ñuble y con Araucanía estamos ahí a la par, son los más bajos ingresos. Entonces, obvio que la brecha es mucho más pequeña porque tiene que ver con que el hecho de que nuestro gobierno ha aumentado el salario mínimo ha permitido que muchas de las mujeres han sido beneficiadas en esta región. Claro, pero eso duele, quema y lastima escuchar eso. Sí, lo siento decirlo, pero promedio son alrededor de 500.000 pesos, 600.000 pesos máximo. ¿Y quién tiene mejores salarios? Bueno, el servicio público tiene los mejores salarios, sin duda, pero en espacios también académicos también. Pero a medida que las mujeres estudian más, claro, tienen mejores ingresos, pero las brechas se van aumentando y ha pasado que ciertas áreas ha alcanzado un 32% de diferencia entre académicos y académicas. En el ámbito de la educación, o sea, en la academia pasa eso. En la academia pasa eso principalmente porque en la academia se exige tener que, por ejemplo, realizar publicaciones de temas de investigación, y las mujeres en el área más activa económicamente, en la más activa reproductivamente, o sea, están teniendo hijos, tienen menores de edad, entonces el tiempo se va reduciendo para realizar estas actividades exigentes en el área académica. Por eso mismo tiene esa brecha y obviamente es como, sí, tenemos que trabajar como si no tuviéramos hijos y tener hijos como si no trabajáramos. Claro. Entonces, como que en el fondo estos espacios nos terminan. Por eso es muy importante las corresponsabilidades. Y nos después. Claro, nos juegan por malas madres porque llegamos tarde. Porque a pesar de la corresponsabilidad, sí pasa. ¿Y dónde estaba la madre? Claro. ¿Y qué está haciendo la madre? ¿Y por qué usted llegó tarde? Claro, o a si las reuniones. Se está con el papá y la mamá no se sale. ¿Y por qué salió? Y es como, si un hombre sale con sus amigos, no se les cuestiona, pero si llegan y está el niño o la niña con el padre y la mamá. ¿Y dónde está la mamá? Claro, sí, exactamente. Y en el laboral también se nos castiga, como decía usted, pues tenemos que trabajar como si no criáramos y criar como si no trabajáramos en ese sentido, claro. Y no se puede. No se puede, no imposible. Se puede. Por eso es que las leyes de conciliación laboral, familiar y personal es para eso. Exacto. Es para mejorar las oportunidades, principalmente hacia las mujeres, pero también que los hombres puedan ser corresponsables y puedan también ellos participar en la vida de sus hijos e hijas, porque ellos también tienen derecho a ser padres. Así es. Bueno, en ese ámbito es importante considerar que esta ley va a poder fortalecer que lo que ha hecho la presidenta Bachelet en su momento.
ella realizó el tema de, ¿te acuerdas? Igual paga, igual pega, igual paga. Claro. O sea, como que en el fondo, y en ese ámbito permite poder tener mejores fiscalizaciones, mejores acciones para mejorar las oportunidades de disminuir las brechas salariales en las empresas privadas, en lo público y en las universidades. Me imagino que en ese sentido también esto le corresponde al Ministerio del Trabajo, también el tema de las fiscalizaciones, porque ustedes trabajan en gradas, los ministerios trabajan en conjunto, eso lo sabemos, pero en este caso, por ejemplo, la Inspección del Trabajo va a tener que hacer fiscalizaciones. ¿Cómo se va a estar trabajando eso para que realmente en las empresas, en los servicios, se vaya cumpliendo esto? Bueno, yo parto porque primero tiene que crear conciencia en las empresas. Por favor, dicen. Y realizar políticas de desarrollo de las personas o recursos humanos para mejorar las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras. Yo ahí parto. Las leyes están para regularizar. O sea, yo creo que no estamos para que siempre estemos fiscalizando las conductas humanas y decisiones humanas que impide tener una mejor dignidad de vida en las personas. Pero sin embargo, la fiscalización parte por la Dirección del Trabajo, y cuando uno dice que corresponde a tener cargos en la cual, independiente del sexo por el cual tú tienes que tener la misma remuneración y no considerar que el costo de maternidad está asociado a las mujeres. Que eso es muy importante. Antiguamente se hablaba solo de maternidad, pero gracias a la Ley de Conciliación Laboral y Familiar también hablamos del derecho de la paternidad en el marco, por ejemplo, de los permisos de ir a ver a sus hijos cuando están, ahora que vamos a pasar el 17 de septiembre, ver cómo bailan cueca, sí, o hagan sus actividades pequeños momentos extra, que para la familia, para los padres y madres son importantes. Exactamente. Entonces, sí, hablamos de que hay que fortalecer tanto la familia cuando en el ámbito económico, laboral, no lo hacemos. Es como extraño, ¿cierto? Sí, sí. Es como extraño, sí, decir como, queremos bueno, nosotros que fortalecer todos esos ámbitos. Bueno, decir de que la mayoría cantidad de denuncias que existen en este ámbito está en la vulneración justamente en la parte del marco de la equidad de laboral, o de lo que significa la inequidad de remuneraciones, pero sin embargo aún se permite, porque también la persona que trabaja obviamente tiene miedo de denunciar porque puede perder su trabajo. Entonces, eso es muy importante, la fiscalización en las empresas y revisar cuáles son las remuneraciones que existen entre hombres y mujeres en esas empresas. Sí, es verdad, eso es otro tema también, que a veces no se denuncian situaciones, porque claro, o sea, yo creo que muy pocas personas quizás trabajan por hobby, por deporte o porque no tienen nada más que hacer. Todos trabajamos por una necesidad, trabajamos porque las cuentas a fin de mes como nos respiran en la nuca, las deudas, y hay que pagar en ese sentido, pero claro, eso no quiere decir tampoco que no se pueda equiparar la cancha en ese sentido. Exactamente. Y eso es lo que están haciendo ahora, porque a veces las mujeres trabajamos igual o a veces más, sí, para levantar el espíritu de la empresa. Exacto. Y a veces en algunos casos no se remunera, no se justifica, y es un tema complicado también, porque obviamente nadie está pidiendo que ganemos más, queremos ganar lo justo, queremos ganar obviamente a la par. Eso es todo. Bueno, yo decirles que en general esto tiene que ver con medidas para elaborar planes de igualdades dentro de las empresas. En la Dirección Regional de Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género tiene un programa que se llama un programa de buenas prácticas laborales, en el cual está trabajando y desarrollando acciones que permiten mejorar las oportunidades al interior de la empresa, disminuir las brechas y barreras que existen no tan solo hacia las mujeres, también hacia los hombres, en el marco, por ejemplo, de aumentar el postnatal masculino, sí, en vez de 5 días o unos días más, para apoyar a las madres también y que no se pierdan la oportunidad del desarrollo y crecimiento de los primeros días de sus hijos e hijas. También es importante decirles que esto también se trabaja en todo el mundo, no es tan solo Chile que lo está trabajando, esto no es una idea de tan solo porque Chile es un progresista terrible, como muchos lo han dicho, que como dice mi ley progresista incoherente, no es así, sino que la idea es que... Sindicalista encima. Sino que esto lo trabaja también en España. De hecho, tuvimos una académica en la Universidad de Salamanca que trabajamos en conjunto con respecto a la ley Carin,
Y ella decía, bueno, la única forma de poder enfrentar estos hechos de tantas inequidades que presentan las mujeres a través de los planes de igualdad, bueno, esto va a ser un hecho absolutamente que va a ser legal, y eso no tiene que ver con intervencionismo, tiene que ver con ayudar a que los espacios de desarrollo sean reales e equitativos en general. Definitivamente. Y que bueno, también España es un país también progresista. Sí, terrible. Es muy progresista. Resulta incoherente. Pero aquí nosotros somos anarquistas y sindicalistas, o como nos quieran tachar. No, no, si luchar por nuestros derechos no es sinónimo de rebeldía ni de anarquía, sino que simplemente las mujeres ahora ya tomamos espacio en el mundo laboral, ya no estamos en los tiempos antiguos donde nos quedábamos en la casa, limpiando, en la cocina. A mí, por ejemplo, no me gusta esa vida. Yo no hago aseo casi nunca. Imagínense, me gusta más trabajar. Y a las mujeres que les gusta también están en su derecho y obviamente recibir un salario justo y trabajar en condiciones justas. Yo le comentaba a usted, usted me preguntaba, yo soy la única mujer del canal, por ejemplo, pero yo tengo la fortuna de trabajar rodeada de hombres que me respetan, que me quieren y me cuidan. Y les deseo también a todas las mujeres que tengan la misma fortuna que yo si viven esta situación, porque en realidad los hechos de violencia a veces en el mundo laboral es complejo, sobre todo a veces, como decía, vienen desde las jefaturas, de los cargos de poder también. Entonces eso es lo que se busca erradicar también con todo esto, la ley Karin, que en realidad nos vino a golpear fuerte ahora, porque nos vino a dar un remesón, porque en el mundo laboral existían conductas de violencia, de abuso, y muchas veces las tenían que callar y las víctimas llegaron a extremos. Entonces, yo creo que en el fondo, bueno, a mí me ha tocado escuchar muchos relatos, y la conclusión que yo llego, digo, el miedo de perder el trabajo es tan grande que prefieres perder tu propia dignidad como ser humano. Entonces, para que no ocurra eso, existe la regularización de las conductas. Yo creo que no nos sirve de nada tener leyes mientras que no existe la autorreflexión de cada uno de nosotros. Yo también me incluyo, porque decía, claro, dentro del marco de mi ser muy trabajólica, por ejemplo, llego y envío correo a las 3 de la mañana, porque bueno, estoy todo el día en terreno, en qué momento hago las cosas administrativas. Entonces ahora tengo que administrar los tiempos para poder permitir de que enviarlo durante la mañana y no hacerlo en la noche. Eso también es cambio conductual, porque la idea es no tampoco hacer de que la gente se tensione o que la gente sienta de que es una obligación contestar en forma inmediata, que puede suceder. Pero siento que de cierta forma nos permite también cambiar nuestras propias conductas, pero también las conductas organizacionales. Sí. Por ejemplo, me acuerdo de una situación de violencia sexual ocurrida en una institución, y que esta persona que la estaba ejerciendo la había estado ejerciendo hace mucho tiempo. Era un funcionario antiguo, y resulta que todos los demás sabían, y cada vez que ingresaba una funcionaria nueva le decía, oye, ten cuidado con este tipo acosa, y diciendo a las chicas. Bueno, en una oportunidad, una de las funcionarias nuevas, en esta nueva generación, le empieza también a decir, si acaso quería tomarse un trabajo con él, y empezó a acosarla. Y ella decía, oye, estoy trabajando, yo estoy haciendo mi función. Y todas las personas alrededor, muertos de la risa, dicen, no, ajá, no te resultó. Entonces, ¿quién es el problema? ¿Es la persona que lo ejerce? No, también las personas que están alrededor. Que la viva la cueca, como se dice en chileno. Justamente. Bueno, todas esas conductas la ley Karin lo reduce, porque son medidas que tiene que hacer la misma institución. Y nosotros estuvimos con el Contralor esta semana, y el Contralor fue muy, muy cierto. O sea, en los temas públicos, cada jefe de servicio tiene que hacerse cargo de este problema. Sí. Entonces, no permitir de que finalmente llegue a mi servicio diciendo que no hay solución. Entonces, eso en el fondo es la ley Karin, y eso es lo que nos convoca, nos invita a poder cambiar nuestra conducta, a preguntarle cómo quieres que te llamen, cómo te gustaría que decirte. Claro. Son cosas que están en nuestro marco, en nuestra vida cotidiana, y nunca lo conversamos. Por ejemplo, alguien me decía, oye, yo siempre le digo el gordo, el guatón, y esa persona nunca le había gustado de que le dijera eso, pero nunca se atrevía a decírmelo.
Entonces, esas son las relaciones en el fondo que nosotros tenemos que mejorar. Sí, pues tenemos que mejorar también en ese sentido y nosotros mismos también ir poniendo límites, darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal también y por supuesto potenciar lo que estamos bien en ese sentido para tener un entorno laboral más seguro, más tranquilo y como corresponde, si al final es eso, uno tiene que trabajar tranquilo, tiene que trabajar contento, no puede ser una tortura levantarse en la mañana y como, oye, voy a ir a la oficina y va a estar Claro. tipejo otra vez molestando, cosas así, o que me dice este sobrenombre. Entonces la idea es que también se regule todo eso y bueno, si tienen que seguir existiendo leyes, se van a tener que seguir creando nomás, hasta que aprendamos a tener buenas prácticas, buenas conductas. Seremi, le cuento, con el dolor de mi alma nos pilló la hora. Se nos pasó volando, como siempre, pero... Y nos faltó la violencia digital. Sí, por eso mismo la voy a dejar invitada para que en otro capítulo nos veamos y extendamos también esos temas, podamos seguir hablando, porque en realidad creo que todo es relevante y si nos pasamos un poquito de esto y dejamos otro en la carpeta, le extiendo la invitación para que nos volvamos a ver también y podamos seguir hablando de estos temas que nos competen a todos. Bueno, yo creo que vamos a poder hablar absolutamente de la violencia digital como ley. Yo creo que va avanzando bastante rápido y también la ley aborto, que también es un proyecto de ley que va a ingresar, que bastante así como tenso se provoca y es importante conversarlo en qué contexto lo estamos hablando. Efectivamente, así que no entre en pánico también, porque ese es otro tema que hay que educar mucho, así que yo creo que vamos a necesitar un programa completo para esas dos cosas, así que la dejo cordialmente invitada para que agendemos y lo planteemos. Muchas gracias, Seremi, por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias por todo. Y después de esta conversación, mis queridas, y sí, mis queridas, yo no les discrimino, llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos. Los invito también a continuar con la programación de Canal 30 y nosotros nos volvemos a encontrar mañana, pero más positivo. Chao, chao, que estén muy, muy, muy